Fijaos, China ha seguido una táctica de caballo de Troya, ¿no? De caballo de Troya, de invasión, digamos, sutil. El éxito de China no se explica solamente por ellos mismos, sino que también se explica por nuestra codicia. Os lo cuento, fijaos, hacia los años 80, que es cuando China empieza a ponerse en serio, a fabricar, para que nos entendamos, China empieza a ofrecer sus servicios a las empresas occidentales para que trasladaran la población a China. Y con eso China hacía el éxodo rural, es decir, la gente se iba de los pueblos a trabajar en las fábricas y empezaban a ganar más dinero y tal y cual. Con lo cual, China poco a poco, entre los 80, los 90 y casi los 2000, se convierte en la fábrica del mundo, ¿vale? ¿Sabéis esa famosa frase, y si no ya os la digo yo, de que hubo una época en la que China estaba fabricando el 70% de los bienes del planeta Tierra? Imaginaos cómo es concentrar la fabricación del 70% de todos los productos de la Tierra en un solo país, ¿vale? La idea es que los europeos y los americanos estábamos encantados. ¿Por qué? Porque no somos colectivistas, somos individualistas y lo que queríamos era forrarnos, ¿vale? Lo que queríamos era tener más margen comercial, lo que queríamos era tener más bonuses, comprarnos el yate, salir a bolsa, etcétera, ¿no? Y la promesa de mano de obra barata, cualificada y que encima trabajaba lo indecible en una escala descomunal, eso se convirtió en una especie de maná sagrado de producción infinita, ¿vale? Y por favor, que nadie me diga, Dani, estás exagerando. Señores, somos todos mayorcitos, ¿vale? Y todos sabemos lo que pasaba con las empresas españolas y China, porque hubo un momento en el que las empresas españolas empezaron a cerrar sus fábricas aquí porque les salía más a cuenta fabricar a China y por tanto, con les salía más a cuenta, se obtenían mayores beneficios. Eso es lo que hay, ¿vale? Y esto es como ha funcionado el mundo. ¿Qué pasa? Pasa que trasladar tus fábricas a otro país es una debilidad descomunal, porque en el momento que tú trasladas las fábricas a ese país, empiezas a depender de él, ¿vale? Es decir, tú pierdes, digamos, industriales en tu país, ese conocimiento industrial lo pierdes, con lo cual hay un momento en el que nadie sabe cómo se fabricaba una bicicleta o cómo se fabricaba una cámara de fotos, porque lo hemos enviado todo a China, ¿vale? Y ese país, digamos, que centraliza todo ese know-how, ¿no? Pero al mismo tiempo, los europeos y los americanos nos volvimos adictos a China. ¿Por qué? Porque daba beneficios, nos permitía un modelo de negocio, digamos que más rentable. ¿Y China? ¿Qué hacía? China. Claro, más ganancia para el empresario o sea, pasar sus empresas o toda la manufactura a China porque le salía más barato, pues claro, el país con una industria ya sea nacional, privada, etcétera, ¿qué pasaba? Pues claro, era más para algunos dueños de empresas grandes, les salía más barato que sus productos se hicieran en China para después venderlos a un precio alto en sus propios países, ¿sí? Y claro, pero la mano de obra, en vez de tú pagar bien a tu mano de obra nacional, pues claro, mejor mandas tus productos en China y cuando regresan tus productos a tu país, pues nada más le pones el logotipo o nada más le pones la carátula o solamente le pones el emblema, el símbolo de tu marca y ya que te revendías a tu propia gente nacional en Estados Unidos, ¿no? Productos de Apple, de empresas gringas, ¿no? Que algunas son maquiladas en China por los costos más baratos. Pues claro, todo por el fin de la maximización del capital hacia los dueños de dichas empresas tecnológicas o de lo que sea, ¿no? Jugaba esa carta. Y jugaba esa carta con el 996 y diciendo, los señores que ahora son abuelos chinos, ¿no? A esos les decía, trabajad duro porque estáis creando la China del futuro, que es la China que ha llegado ahora, ¿vale? Esa gente se mató a trabajar por unos sueldos bajísimos, pero lo que hizo fue que en el medio plazo salió ganando. Fijaos, es una estrategia que tiene 4 pasos, ya lo he explicado en algún otro vídeo, ¿no? En el primer paso, eres el trabajador barato y absorbes lo que los otros países te envían. Pues sí, pues sí, o sea, prácticamente sí, o sea, la estrategia que hizo China, uno de los puntos que hizo China fue ser la mano de obra barata, de todo lo que le mandaban los países desarrollados en la época de los 70 o en la época de los 80. Pues China fabricaba el 70% de todo lo que se comercializaba en el mundo,
O sea, China fabricaba todo, o sea, era la mano de obra barata en el mundo, ¿sí? Y los otros países te envían, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú eres el trabajador barato y absorbes la producción, claro, esa gente de tu país aprende sobre aquel producto. Pongamos que tú tienes una fábrica de bicicletas, por poner un ejemplo absurdo, ¿vale? Bien, pues tú evidentemente aprendes a hacer bicicletas. ¿Y sabes qué? Que por cada bicicleta que le fabricas a ese fabricante americano que te envía la producción, pues tú te creas una segunda marca totalmente china para el mercado chino y vendes tu propia versión de esas bicicletas. Con lo cual, primer paso, absorber producción. Segundo paso, empezar a crear productos para el mercado local. Sí, exactamente, es lo que hizo China. Le aprendió todo lo que hacía, y es algo que nosotros no hacemos, algo que no hace México y otros países de Latinoamérica con Estados Unidos. Porque si el momento que porque desde una perspectiva individualista, Estados Unidos, supuestamente, ellos permiten la competitividad, pero de una manera entre ellos, entre Estados Unidos. Pero si de repente sale México a hacer bicicletas o a hacer carros, no, te dice Estados Unidos, no, ¿sabes qué? No, ni madres, tú no puedes hacer eso, porque solamente el mercado es para mí. Entonces, de cierta manera, Estados Unidos sí fomentan la competitividad, pero es solamente entre ellos, entre un grupo de empresarios y algunos lobbies, ¿no? Empresariales, corporativos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, en México, México había mucha empresa nacional, también había mucha empresa nacional, muchas empresas nacionales. México teníamos empresas de hamburguesas. Nosotros en México en la década de los 80 teníamos un tipo McDonald's, teníamos en el sureste habían refresqueras privadas, pero hechas por nacionales. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando llegó la Coca-Cola, Burger King, McDonald's? Pues nos fue desplazando en la cuestión, ¿cómo se llama? En la cuestión económica, ¿sí? En la cuestión de empresas privadas, pero fundadas por mexicanos, por personas nacionales, ¿sí? Y es algo que también tiene China. Y es algo que tenía México en la década de los 70 y los 80, pero por el neoliberalismo, el capitalismo de Estados Unidos, la competencia desleal, pues nos dieron en la madre económicamente. Y ahorita, ¿qué pasa? Que somos muy dependientes de Estados Unidos. México no puede, bueno, ahorita que más o menos quiere sacarlo de carros eléctricos o cualquier cosa, pero pues ahorita pues ya viene China en camino. Entonces, cosas que nosotros hacíamos y dejamos de hacer, China ya lo venía haciendo desde la década de los 80 y los 90, y China en 30 años le está partiendo la madre a Estados Unidos, porque China tiene un modelo híbrido de economías mixtas. Ese es un modelo que muchos libertarios le llaman capitalismo de Estado, pero el término correcto es modelo económico, es un modelo híbrido de economías mixtas con algunas políticas socialistas, algunas políticas públicas socialistas. Entonces, los chinos entienden la libertad económica muy diferente a la del occidente, ¿sí? Porque los chinos tienen otro tipo de filosofía. Tercer paso. Evidentemente, ese mercado local es descomunal. No olvidemos que son 1.000 y pico millones de personas. Con lo cual, esa empresa de bicicletas que estaba viviendo de los contratitos que le enviaban desde Estados Unidos, ahora resulta que se da cuenta de que puede facturar una pasta descomunal vendiendo bicicletas a los 1.500 millones de chinos, ¿vale? Cuarto paso, empiezas la exportación y resulta que tu empresa se vuelve un gigante que es capaz de comerse las empresas del país del cual venía el encargo original, ¿vale? Exactamente, eso es lo que hizo, puta. Son unos genios los chinos. Claro, primero fue mano de obra barata, pero a cambio de que ellos iban aprendiendo la tecnología. Si China armaba celulares, los chinos aprendían ese tipo de tecnología, cómo armar, cómo hacer esto, cómo estudiar todo lo que venía de afuera.
para que después ellos lo aprendieran y conforme iban aprendiendo a desarrollar, iban mejorando ese tipo de tecnología. Y ahorita ves empresas como BYD, como Huawei, entre otras marcas chinas, ¿no? Que dentro de sus marcas hay una calidad chafa, hay calidad mediana y hay buena calidad, ¿sí me explico? Entonces, y por eso te das cuenta que China tiene su calidad baja, tiene su calidad baja, mediana y alta en cuestiones de calidad, de estándar, ¿sí me explico? De eficiencia, si lo quieres llamar así. Pero sí, eso es lo que hicieron, o sea, eh, coño, entonces sí te das cuenta que obviamente China se puso las pilas desde hace 30 años, 30, 40 años. Entonces ellos planificaron, y eso se le llama planificaron su economía. Eh, dieron, o sea, ofrecieron su mano de obra barata a cambio de que ellos iban mejorando eh, todo lo que iban haciendo para después comercializarlo en la cuestión, en su economía interna, ¿sí? Entonces, si venía una empresa a si China manufacturaba bicicletas de Estados Unidos, de una marca de Estados Unidos, China aprendía a hacer esas bicicletas y lo comercializaba y lo hacía para su economía interna, ¿sí? Y claro, al volverse una empresa grande de bicicletas en China, obviamente ya tenían capacidad y recursos para venderlo a todo el mundo. Es una cosa súper chingona lo que hizo China. China, puta, coño. Bueno, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando yo iba a China los primeros años, bueno, veías coches europeos, ¿sí? Los siguientes años empezaste a ver coches chinos. Por ejemplo, una empresa se llama Build Your Dreams, claro. BYD, BYD, ¿vale? Bien, ahora empiezas a ver coches BYD en Barcelona. Y sabéis que son muy chulos. ¿Veis la idea? La idea es los chinos empezaron absorbiendo producción, aprendieron a producir, explotaban el mercado interno y ahora nos intentan conquistar a nosotros. Sí, exactamente. Algo que México no hace. Algo que México nunca hizo. Todo es inversión extranjera, mano de obra, pero nunca aprendemos la tecnología. Y es algo que no hace México y algunos países de Latinoamérica. No aprendemos a desarrollar la tecnología. Nada más es obra de... Nada más, ¿qué hacemos México? Ensamblamos carros. Ensamblamos cosas. Bicicletas, celulares, manufacturamos. O sea, cuando nosotros pudimos también en su época desarrollar tecnología aeroespacial, ¿cómo se llama? Agricultura, desarrollar nuestra propia tecnología para una soberanía alimentaria o cuestiones así de comunicación espacial, cosas así, pero no por las trabas que nos tenía Estados Unidos, por ese tipo de políticas de el tratado de libre comercio que solamente benefició a Estados Unidos. Esos pinches tratados de libre comercio que tiene México actualmente todavía sigue siendo exactamente lo mismo. Y China, ¿no? Y a cambio de China que ellos lo hicieron de una manera muy diferente. A comparación de México que todo es solamente ensamblamos carros, cosas, objetos, pero nunca producimos tecnología. Por eso por eso si algo le pasa a Estados Unidos en su economía, nos carga la chingada también a nosotros. Jugó esa carta tremendamente bien, y a eso me refería con la idea de ser el caballo de Troya, que a nivel de a base de controlar la producción, a la larga te puedes convertir en el gigante, y los hijos de aquellos que se dejaron la piel en los 80 y en los 90 en las fábricas para levantar el país son esos hijos los que ahora son la clase media china y vienen a hacer turismo a Barcelona y nos peleamos para intentar que entren en nuestras tiendas, ¿no? Con lo cual, el outsourcing, ¿no? La subcontratación, realmente fue una táctica de caballo de Troya. Nosotros pensábamos que estábamos usando a China y es al revés. China nos estaba usando a nosotros. Puta, sí. Pendejos. La neta que pendejos. Qué pendejo fue y toda Europa, Estados Unidos, puta, nunca se imaginaron dónde se las iba a atorar
dónde se las iba a meter es China. O sea, toda Europa y Estados Unidos, puta, nunca se me imaginaron la metida que les iba a dar China. Entonces, te digo, o sea, pero México, por depender mucho de Estados Unidos, por lamberle las bolas a Estados Unidos, perdimos hegemonía. Porque sí, o sea, Estados Unidos sí permite, ¿cómo se le llama? La competitividad, pero puta, solamente entre ellos, solamente los americanos. Por eso Donald Trump está con que volver a ser América, volver a ser fuerte América, ¿no? Esa frase, ¿no? Volver a ser grande América. Sí, güey, pero cabrón, no solamente es Estados Unidos, puta, también somos México, Latinoamérica. Entonces, por eso está muy cabrón, güey, no. Y a veces te da coraje porque, coño, México iba bien en los 80. México iba bien en los 70 y en los 80, pero cuando llegó llegaron los gobiernos vendepatrias a vender, a rematar todas las empresas nacionales y eliminar algunas empresas nacionales, pues nos dio en la madre, güey. Entonces, y ahorita lo estamos lamentando, cabrón. Y todo ese pinche pedo de Estados Unidos coludidos con algunos políticos y presidentes vendepatria, cabrón. O sea, no estoy diciendo que México sea como China, no. Pero ya teníamos más o menos una idea. ¿Sí? Entonces,